¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Ante tanta guerra y en general violencia a lo largo de la historia de la humanidad, uno pensaría que el peor enemigo del ser humano es él mismo, y que posiblemente nuestra extinción sea consecuencia de algún conflicto bélico donde nos terminemos matando unos a los otros. Sin embargo, a pesar de las altas cifras de muertes en las guerras, existe otro factor aún más letal y efectivo en eso de terminar con la vida del ser humano. Este elemento mortal no es otro que las enfermedades, padecimientos provocados por diminutos bichos microscópicos que para nada podemos subestimar, pues han traído consigo miles, o en algunos casos millones de muertes humanas a lo largo de la historia. Azotes que han incluso terminado con comunidades completas. Hoy hablaremos de las 5 epidemias más letales de la historia. Número 5. El virus de la inmunodeficiencia humana, con más de 25 millones. El VIH, también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, es la quinta pandemia mundial más importante y también una importante parte de nuestra historia moderna. Es también un gran y tristemente célebre protagonista dentro de nuestra cultura pop. Pero antes que todo eso, es una enfermedad provocada por un retrovirus y también uno de los más estudiados en la actualidad. Fue descubierto por Luc Montagnier en Francia y lo que provoca es básicamente que nuestro sistema inmunitario no funciona adecuadamente. Por lo tanto, no es el virus en sí el que provoca las consecuencias letales, sino que destruye nuestra capacidad de defendernos ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera que la más mínima infección puede matarnos. El VIH ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. Por suerte, solo puede transmitirse mediante contacto directo con mucosas o la sangre de los infectados, por lo que su transmisión es más difícil de lo que parece. Además, existen ciertos tratamientos y algunos descubrimientos muy prometedores para mejorar la calidad de vida o incluso tratar la infección hasta cierto punto, aunque actualmente no existe ninguna cura definitiva ni conocida. Número 4. La peste negra, con unos 75 millones. Una de las pandemias más conocidas debido a su desagradable asociación histórica con la Edad Media y siglos posteriores es la peste. Esta enfermedad es causada por la Yersinia pestis, que es una bacteria, no un virus y un agente todavía activo en poblaciones pequeñas y zonas rurales. Sus principales y vistosos síntomas son las enormes ampollas provocadas por la bacteria, muy desagradables. Yersinia pestis es transmitida mediante vectores tales como las pulgas, aunque en su momento se creía que eran los humores y fluidos vaporosos los transmisores. Pero el secreto se encontraba en las ratas que plagaban las urbes medievales y que son portadoras perfectas para esta cepa. La peste negra o bubónica fue la pandemia de peste más letal de la historia, aunque necesitó varias decenas de años para causar los estragos de la gripe española. Su renombre esencialmente viene de las implicaciones sociales e históricas. La peste negra tuvo un impacto social tan grande que se convirtió en la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importante como los 75 millones de personas que sucumbieron durante la mitad del siglo XIV. Número 3. La gripe española, entre 50 y 100 millones. Esta pandemia fue una de las más graves de la historia moderna. Al contrario que en las dos pandemias que conoceremos más adelante, las cuales se entiende que causaron la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de los siglos, la gripe española acabó con la vida de entre el 3% y el 6% de la población mundial, según se estima, en solo un par de años. Es decir, que entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del planeta. La gripe española estuvo muy relacionada con la Primera Guerra Mundial, conflicto que no ayudó precisamente a mitigar los estragos de la enfermedad, sino todo lo contrario. Pero
¿Por qué gripe española? El término no se debe a que se dieran los primeros casos en España, como muchos pensarán, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia y sus consecuencias, ya que otros países, como Francia, donde podrían haberse dado los primeros casos, censuraban la información para evitar desmoralizar a la población. Número 2. El sarampión, con más de 200 millones. Otro famoso es el sarampión. El sarampión, como la rubiola o la varicela, es una enfermedad característica por sus marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar grave. Además, es también el causante de la segunda mayor pandemia de la historia. La muerte en el sarampión suele deberse a la inflamación pulmonar o de las meninges, lo que deja secuelas graves en la mayoría de los supervivientes. El sarampión es un paramyxovirus y se contagia mediante contacto directo y por el aire mediante las gotas de vapor que exhalamos. Para combatir esta contagiosa enfermedad, normalmente vacunamos a nuestros niños con la vacuna triple viral, también denominada SPR. Debido a que el sarampión no tiene en sí una cura específica, al igual que ocurre con el ébola, lo único que podemos hacer es prevenir el contagio. La enfermedad se conoce desde hace más de 3000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento, y aunque hemos controlado eficazmente la enfermedad, ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no la hemos erradicado a pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud. Y de hecho, el año pasado la enfermedad recobró fuerzas gracias a que varios grupos de antivacunas, o los opositores a las vacunas, pues no vacunan a sus niños contra esta enfermedad, lo que obviamente se tradujo en más infecciones e incluso muertes por causa de este viejo enemigo conocido. Porque, ¿qué importan años de ciencia y avances si a unos cuantos se les clava una idea en la cabeza, exponiéndonos a todos a una enfermedad mortal? Gracias, antivaxxers. Muchas gracias. Número 1. La viruela, con más de 300 millones. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente aprecia. Está causada por variola virus de la familia poxvirus y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Como casi todos saben, la viruela provoca la salida de numerosas pústulas que dejarán una marca indeleble en la piel. La viruela, hasta donde se conoce, es un virus que solo afecta a humanos, al menos en su variante infecciosa, y su transmisión es muy parecida a la del ébola, mediante fluidos corporales y contacto directo. Esta pandemia se conoce desde hace mucho tiempo atrás y se cree que apareció en el 10.000 a.C. Llegó a ser tan mortal que tan solo el 30% de los afectados conseguía sobrevivir, muriendo por altas fiebres, deshidratación y complicaciones derivadas. Fue especialmente terrible en el siglo XVIII, donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Según se calcula, la viruela ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia. Pero, por suerte, actualmente se considera como una de las 2 enfermedades, junto a la peste bovina, que son erradicadas. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.